Estamos estudiando la lección número 11 del folleto de escuela sabática del segundo trimestre del año 2026. El título de esta lección número 11 habla acerca de contratiempos. Contratiempos tiene que ver con algunos textos bíblicos que habla acerca de ocasiones en que a una persona eh, o en una situación que era desfavorable con una persona o con una nación, momentos que eran dolorosos, momentos de sufrimiento que los hijos de Dios tenían que experimentar. En cuanto a nuestra vida como hijo de Dios y en cuanto a las cosas que en la vida los hijos de Dios debemos que enfrentar, no solamente debemos, sino que tenemos que enfrentar, no siempre todas las cosas eh, salen bien. Cuando decimos salen bien, no estamos diciendo que los hijos de Dios tengamos que ser derrotados por la adversidad o las luchas que tengamos que enfrentar, sino que los resultados de las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos no siempre son circunstancias agradables. No siempre se está hablando de momentos de triunfo, de momentos en que Dios obra en una forma milagrosa para mantenernos, para darnos la vida, para darnos las cosas que nosotros necesitamos. En realidad, los que hemos elegido entregar nuestra vida a Dios, los que hemos elegido ser hijos de Dios, en realidad no significa que uno se entregue a Dios y porque Dios sea el que tiene el poder supremo en el universo, como creador del universo, no significa que siempre, en todos los momentos, a los hijos de Dios nos va a ir bien o que no tengamos momentos difíciles que enfrentar. En realidad, en el mundo donde vivimos, en un mundo donde hay pecado, donde la consecuencia del pecado entró a la tierra mayormente y a través de todos los tiempos, los hijos de Dios hemos tenido protección de Dios, Dios nos ha cuidado, pero muchas veces los hijos de Dios hemos tenido que enfrentar el dolor, inclusive hasta la muerte, por ser fiel a Dios, por honrar el nombre de Dios, pero no solamente por ser fiel o honrar el nombre de Dios, sino que en la vida los hijos de Dios, como cualquier otro habitante de la tierra, porque en la tierra vivimos los que somos hijos de Dios, los que no son hijos de Dios fieles, los que no tienen en su mente o en su corazón seguir a Dios ni creer en Dios, no significa que siempre a los hijos de Dios aquí en la tierra nos va a ir bien, no vamos a tener dificultades y que los que hacen el mal van a tener dificultades. No es así en la realidad, sino que la realidad es de otra manera.
los hijos de Dios, igual que cualquier otra persona del mundo, tenemos que enfrentar contratiempos y muchas veces en este mundo los hijos de Dios enfrentamos situaciones adversas más difíciles que los que no son hijos de Dios. La razón por que esto sucede es que como que el mundo cayó en pecado, los que aceptamos a Dios entregamos nuestra vida a Dios, pero al entregar nuestra vida a Dios entramos en una lucha contra el enemigo, entramos en una lucha contra el pecado y contra la maldad que en la tierra hay. Y los hijos de Dios, cuando enfrentamos al pecado, cuando enfrentamos al mal, nos enfrentamos a todo lo malo que existe. El pecado entró en el mundo, en el universo, entró por Lucifer, que se convirtió en el diablo, y en la tierra el pecado estuvo en la tierra porque Satanás venció a Eva y venció a Adán. Finalmente, Adán, como representante principal del mundo, el pecado entró cuando Adán fue vencido por el pecado. Pero en realidad los hijos de Dios debemos estar preparados para enfrentarnos en nuestra lucha contra el pecado y la maldad. Hay unas palabras que tenemos escrito como un texto para recordar en el tema de esta lección que estamos estudiando. Y esos textos están escritos en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 3 al 5. Voy a compartir este texto con nosotros porque nos va a ayudar en las cosas que estamos analizando, las cosas que estamos leyendo. También en ese texto vamos a experimentar situaciones reales de nuestra vida. Dice Romanos 5, 3 al 5, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. Vamos a leer este texto, no aquí en el folleto, estaba leyendo lo que en el folleto está escrito, pero vamos a leerlo directamente en la Biblia, como está escrito. Así que buscamos Romanos capítulo 5, versículos 3 en adelante. Pero vamos a comenzar a leer este texto, no donde habíamos comenzado, sino que vamos a comenzar a leerlo en el versículo 1. Así que comenzando en el versículo 1, vamos a leer Romanos 5, del versículo 1 hasta el 5. Dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar a Jesús, estamos en paz con Dios por medio de Cristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, a quien hemos aceptado. Dice el versículo 2, por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos también acceso por la fe a esta gracia. O sea, tenemos acceso por la fe al plan de la redención. Aceptamos a Jesús y tenemos entonces que somos parte de las personas que en la tierra aceptamos el plan de la redención. Por lo tanto, aceptamos la gracia a través de la cual nos salvamos. Repito el texto, por medio de él tenemos también acceso por la fe a esta gracia.
en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la condición en que en el mundo estamos los hijos de Dios. Leemos ahora versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter aprobado y la aprobación alienta la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí estamos leyendo cómo cuando aceptamos a Cristo, nosotros por la fe aceptamos el plan de la redención, entregamos nuestra vida a Cristo, pero cuando hacemos esto, no significa que nos va a ir, mientras vivamos en la tierra, nos va a ir nuestra experiencia, vaya a ser que nunca tengamos pruebas o dificultades. Al contrario, lo que significa es que entramos a formar parte en la lucha contra el pecado, en la lucha contra el mal y en nuestro deseo de seguir a Dios y de entregar nuestra vida a Dios, entramos en combate contra el pecado, entramos en combate contra Satanás, que trata de hacer que los hijos de Dios no estemos en armonía con Dios. Trata de lograr que nosotros en nuestra vida nos rebelemos en contra de Dios. Pero no siempre sucede que los momentos de combate, eh, de luchas contra el pecado y los contratiempos que tengamos que enfrentar, no siempre suceden en nuestra experiencia personal, sino también que suceden de acuerdo con el registro de la Biblia en momentos en que el mismo Jesús está presente, pero los seguidores de Jesús en aquel momento estaban ellos en una situación donde ellos no entendían la relación exacta que debía estar entre ellos y Dios, y también momentos exactos en que la lucha entre el bien y el mal eh, tenía que ver no en una lucha personal, sino vamos a decir en una situación de grupo, en una situación donde eran afectadas muchas personas. Y aquí en nuestro estudio vamos a analizar en un momento en que Jesús, después de haber hecho su obra de ese día, ya por la tarde al oscurecer, le dice a sus discípulos que vayan en el barco, en el barco que en aquellos tiempos tenían, y que iban a ir a pasar el lago de Galilea a la otra orilla del lago de Galilea. Ya Jesús había estado en un día de trabajo, de lucha, de ajetreo. Estaba Jesús, eh, había terminado su labor de ese día y siempre Jesús haciendo su obra en favor de las personas, era un ser humano y se cansaba. Cuando entran al barco,
para atravesar al otro lado, algunas unas otras personas en unos barcos, en los barquitos que allí habían, pues también salieron siguiendo a Jesús, porque las personas querían estar cerca de Jesús todo el tiempo. Pero Jesús era, además de ser el Hijo de Dios que vino a la tierra a enfrentar al pecado, Jesús era un ser humano. Y como ser humano estaba luchando, estaba enfrentándose al pecado. Cuando salen en su viaje, cuando ya habían avanzado y ya la noche estaba presente, Jesús se acostó a dormir en el barco. De pronto comienza una tormenta, comienzan los elementos del tiempo, comienzan a ponerse en tempestad y el aire comenzó a rugir fuerte, el aire aumentó y cuando el aire aumenta en su fuerza, en su capacidad, entonces las olas del, del, del mar de Galilea, del lago de Galilea, comienzan a encresparse y se desata de pronto una tormenta muy fuerte. Cuando la tormenta se desata, todos los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús que estaban presentes, todos no eran marineros, pero allí habían muchos que sí eran marineros, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, y ellos se enfrentan a la lucha y en la lucha, en el fragor de esa tormenta, se olvidan de Jesús y comienzan la batalla. Pero el aire, la tormenta cada vez se hacía más fuerte. También comenzaron los relámpagos. Y estando en esa lucha donde ellos ya desesperados pensaban que podían morir ahogados, el relámpago ilumina y ahí ven a Jesús que está acostado y que está durmiendo. Entonces, en la experiencia de los apóstoles de Jesús, de estos discípulos de Jesús, lo que sale, en vez de analizar qué confianza tenían ellos, porque Jesús estaba en el barco y Jesús había dado la orden de pasar al otro lado, o sea, Jesús fue el que dijo, vamos a hacer este viaje. ¿Qué confianza tenían en Jesús? Porque ahora el relámpago ilumina y ven a Jesús durmiendo. Y Jesús estaba durmiendo plácidamente. No se preocupaba porque allí había una tormenta. Y entonces los discípulos, en su desespero, comienzan a gritar y a clamar por Jesús. Dice que ellos decían, no te importa, Señor, la tormenta está, no te importa que perecemos, que hay una tormenta, que podemos morir aquí, no te importa que estemos en peligro de muerte. En vez de confiar en Jesús, ellos despiertan a Jesús. Pero la experiencia vivida en esa tempestad es que ellos se preocuparon más por su vida porque pensaron que estaban en un momento crucial donde su vida peligraba, pensaban más en ellos mismos y en el peligro que estaban que en el poder que el Hijo de Dios, que Jesús tenía. Ellos sabían que Jesús tenía poder porque lo veían actuando con poder, pero cuando la prueba la enfrentaron, ellos
eh, fallaron la prueba, quedaron desesperados, claman a Jesús, Maestro, que perecemos. Jesús se despierta, está la tormenta andando y Jesús sencillamente habla y dice a la tormenta, al mar, al agua, el aire, al aire, eh, al rugido de la tormenta. Jesús le dice, hasta aquí, cállate. Al agua le dice, enmudece, detente. Jesús se increpa a los elementos, al aire, las lluvias que están cayendo, el aire que está llevando de un lugar a otro la embarcación, al agua que está agitada, ofreciendo peligro de hacer que ese bote naufragara. Jesús le dice, silencio, cállate, detente. Y ahí mismo se hizo una bonanza. Los discípulos quedaron maravillados y pensando, ¿quién es este que aún hasta el aire, los elementos, el tiempo, el agua le obedece? ¿Quién es? En vez de ellos estar confiados en Dios, Jesús les dice a ellos, ¿qué pasó con la fe de ustedes? ¿Qué pasa con este momento? ¿Por qué ustedes están desesperados? Y entonces enseña una lección, no solamente para los discípulos, sino también para todo hijo de Dios que leemos la Biblia, que sabemos la historia bíblica, sabemos la promesa de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, que Dios tiene cuidado de sus hijos y que Dios tiene el poder para enfrentarse a la tempestad, a las luchas, a las pruebas y hacer que las pruebas terminen. Es un fracaso cuando un hijo de Dios tiene temor, tiene miedo y cae bajo la expectativa de la destrucción, porque Dios asegura su cuidado a sus hijos. Hemos hablado brevemente de esta experiencia que se sintió en, en el lago de Galilea. Pero pensando en esto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el pecado entró a la tierra, siempre los hijos de Dios somos victoriosos. Siempre la experiencia que se tiene es la de alcanzar la victoria, de alcanzar el triunfo y fortalecernos más en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín y Abel. Abel fue muerto, Caín lo mató, porque Abel fue obediente a Dios e hizo lo que Dios dijo. Aquí cuando los discípulos se enfrentan a la tempestad, ellos lo enfrentaron sin Dios. Y los hijos de Dios debemos aprender esto. En las dificultades de la vida, en los momentos difíciles de la vida por la que todos pasamos, cuando llegue el momento de pasar, de sufrir esas circunstancias, no tenemos necesidad de pensar que estamos solos y que vamos a perecer, sino podemos tener la seguridad que Dios está con nosotros y que Dios nos va a dar la victoria. No importa lo que vayamos a pasar, en las manos de Dios, aunque parezca que los elementos nos van a tragar, que de alguna manera vamos a ser dañados y podemos perder nuestra vida, todos los que confiamos en Dios podemos estar firmes
porque Dios nos da la victoria. Siempre Dios es victorioso y nosotros debemos confiar en Dios en cada momento de nuestra vida. Voy a compartir también ahora otro aspecto que también está en la experiencia de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesús. Ahí está otra experiencia que se habla en la Biblia de la experiencia que alguien vivió en su relación con Dios. Iba Jesús con una muchedumbre, cuando Jesús iba de un lugar a otro, siempre muchas personas iban con ellos. Y Jesús iba en una ocasión por el camino por donde él iba caminando y una inmensa multitud de personas que le seguían, que una persona, Jairo, tenía su hija que estaba enferma de muerte y le pide a Jesús que vaya a su casa para que sane a su hija, porque estaba ya en la agonía, ya estaba para perder la vida. Y Jesús sigue, pero en vez de salir rápido, iba caminando muy lentamente porque la multitud que iba no le permitía caminar más rápido, pero allí sucedió algo. Dentro de esa multitud o a esa multitud que acompañaba a Jesús, una mujer que estaba enferma en su casa, que tenía una dificultad con la sangre, tenía lujo de sangre, había gastado en médicos, en medicina, todo lo que tenía y cada vez estaba más mal. Ella oye hablar de Jesús y ella está sufriendo. Hacía años, años que estaba sufriendo, como muchas veces personas que en la vida tenemos que enfrentar problemas con la salud y podemos llevar años ya en una situación triste donde no tenemos la salud que debíamos tener. En esa multitud estaba o esa mujer de la que estamos hablando, que oyó hablar de Jesús, ella siente que Jesús está pasando y ella va y entra en la multitud. Como que ella tenía este flujo de sangre que no se detenía y los médicos no podían lograr nada, ella pensó, Jesús va en la multitud, pero si yo pudiera ir en la multitud y llegar cerca de Jesús y con la mano tocar el borde de su vestidura, pudiera tocar el manto de Jesús, Jesús me sanaría. Y con esa fe, esa mujer fue acercándose a Jesús hasta que llegó un momento en que ella con la mano tocó el borde de la vestidura de Jesús. En ese mismo instante, esta mujer quedó sana, sana completamente. Ella sintió el poder de Dios que tocó el borde del manto de Jesús y ella siente que hay una fuerza, algo que la mueve a ella y ella quedó curada. Jesús se detiene y él no quería que eso que había sucedido no se mencionara, que hubiera pasado inadvertido. Jesús entonces se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, Señor, si por todas partes te están tocando, todos están tocándote, ¿cómo dice, quién me ha tocado? Y Jesús dijo, no,
alguien me ha tocado de una manera distinta, ha tocado con fe. Y Jesús se detiene y actúa de tal manera que esta mujer se viera confrontada para que dijera que ella había tocado el manto de Jesús y que había quedado sana completamente. Y aquí hay muchas cosas que pudiéramos analizar, pero solamente vamos a hablar con respecto a lo que tenemos en nuestra lección. Esta mujer estaba pasando momentos difíciles. Estaba al borde de perder su vida. Esta mujer sintió la atracción de Jesús desde antes de venir al grupo para poder tocar a Jesús. El manto de Jesús, aunque tiene el simbolismo de la justicia de Dios, y decir que necesitamos el manto de Jesús es decir que necesitamos la justicia de Dios, que está siendo representada por este manto de justicia, pero aunque la mujer se queda callada por temor a que supiera lo que había pasado, Dios fuerza, Jesús fuerza que ella salga y hable para que se sepa en la escritura, en el relato bíblico, esta historia que tiene que ver también con lo que experimentamos los hijos de Dios. Los hijos de Dios allí, ellos sintieron algo, pero la mujer fue la que sintió. Y cuando Jesús detiene y dice, entonces la mujer alabó el nombre de Dios y dijo cómo Dios la había tocado. Entonces, aprendemos aquí que no solamente es la prueba personal, sino también cuando estamos en comunión con Dios, en armonía con Dios, podemos testificar del nombre de Dios, podemos decir las cosas que Dios quiere que se digan y podamos ser victoriosos contra el pecado, contra el mal, contra todo lo malo. Podemos vencer a Satanás por la ayuda que Dios da a sus hijos. La mujer dijo lo que había sucedido y por eso se conoce en la historia bíblica. La mujer glorifica a Dios, honra a Dios. Dios es puesto en contacto con la mujer porque a través del el roce del Hijo de Dios a través de la iglesia, el Espíritu Santo está en la iglesia, hace la obra que Dios quiere que haga y entonces se da a conocer este milagro. Y en este milagro se recalca cómo es que Dios lo mismo puede salvar en una multitud como eh, cuando estaba el Hijo de Dios, que fue y le tocó, o la hija de Dios en este caso, ¿no? Que toca con fe y obra, Dios sana a la persona y también en el caso de Jairo, que su hija se estaba muriendo, Jesús después de esto va caminando y resucita también a la hija de Jairo. En esta En esta historia de la Biblia, la que estamos estudiando, vemos que lo que necesitamos es tener fe en las manos de Dios y ya sea en respuesta de una oración silenciosa que nosotros hagamos, porque la virtud no estaba en el manto, sino en Dios, el Hijo de Dios, que salva al ser humano. El Hijo de Dios que en las pruebas de la vida pone su mano
con fe, confiesa su entregando su vida en las manos de Dios, Dios siempre obra en ese hijo suyo. Pero no estamos diciendo en el estudio de nuestra lección que en todos los momentos de la vida los hijos de Dios vamos a ser victoriosos contra la enfermedad o contra la lucha contra el pecado en la forma que sea. No siempre, porque muchas veces los hijos de Dios han muerto. En el futuro podemos morir, no, nadie sabe lo que va a suceder en su vida. Lo que nosotros necesitamos es que cuando estén las pruebas, la enfermedad, la lucha, cuando Dios está presente, cuando su mano nos toca y nos lleva adelante, Él siempre va a dar el triunfo a sus hijos. Esto debemos tenerlo siempre presente. Nuestra lección la vamos a llevar hasta aquí, pero haciendo un análisis en general, así como la fe prevaleció en los hijos de Dios para enfrentar los momentos difíciles que estaban enfrentando, en el momento de la persona que está pasando la prueba, como hemos visto, eh, Jairo, la mujer que toca el manto de Jesús, hemos visto también en la experiencia anterior cómo Dios siempre fortalece y cuida a sus hijos. Tengamos esto presente, nunca lo perdamos delante nuestro, porque Dios vence al pecado y finalmente nos va a dar la victoria a nosotros. Vamos a triunfar sobre el pecado y vamos a alcanzar la vida eterna. Así estaremos con Dios por la eternidad. Llevamos nuestra lección hasta este momento. Vamos a grabar otra parte más que tiene que ver con el estudio de nuestro tema.